¿En qué consiste esta parte de la materia? Yo tengo acá un pequeño ejemplo armado, a ver, agarré y creé un proyecto en Java escritorio, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, tengo una clase del dominio que se llama dispositivo científico, ¿sí? ¿Lo recuerdan el dispositivo científico? Bueno, acá está. Con la única diferencia de que, fíjense, que este dispositivo científico, ¿sí?, tiene un atributo. ¿Lo ven? ¿Cuál es el atributo que tiene? Fíjense, lo que tiene en su pantalla, fíjense en la pantalla, el círculo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Estamos aparte porque está escrito ahí, digamos, ¿sí? El círculo. Fíjense, paréntesis, más o menos esta es la idea. Ustedes documentan, antes de la definición de la clase, documentan la clase. Por cada atributo documentan el atributo. Por cada método que ustedes tengan, documentan el método. ¿Con cuál? Con este tipo de comentario. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que tenemos la clase dispositivo científico, que uno de sus atributos es el círculo, ¿sí o no? ¿Y dónde está definido el círculo? Está definido en esta otra paquete, que también está dentro de la aplicación modelo y dominio, pero lo agrupé en otro subpaquete que se llaman figuras, porque acá podría haber círculos, cuadrados, rectángulos, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces lo metí ahí. Fíjense cómo está documentado. Todo tiene que estar documentado. ¿Cuántos métodos tiene la clase círculo? 3. ¿Cuáles son, señorita? Obtener superficie, get radio y set radio. ¿Estamos? ¿Sí? No hay mucha vuelta que darle. Bien, después tengo, fíjense que acá tengo una clase que se llama constante matemática, que es una clase cuyo único objetivo es definir constantes. ¿Qué son las constantes? Son definiciones de variables, está mal dicho, ¿no? Son definiciones de variables cuyo valor no puede modificarse, ¿sí? Entonces, fíjense que estoy definiendo yo acá una variable denominada pi, cuyo valor va a tener mat pi. Ahora, ¿cómo se define que es una constante? Con la palabra reservada final, ¿sí? Final. ¿Estamos? Fíjense que como es una constante, la hago pública para que todo el mundo pueda acceder a esa constante. Esa es la idea, ¿sí? Y la digo y le pongo static para que yo no tenga que crear un objeto de constante matemática para poder utilizar ese atributo. Dispositivo. ¿Qué era el test dispositivo? Era un espacio donde yo puedo probar que funcionan las cosas que hacen las clases que definí, ¿sí? Fíjense, ¿qué es lo que hago yo? Creo el dispositivo, que ¿para qué sirve? Para probar el funcionamiento de los métodos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Después, ¿qué tiene el método main? Fíjense que hasta el método main comento, método para inicializar la aplicación Java. ¿Por dónde arranca? Por el main. Si no tiene un main, no se puede ejecutar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hago? Fíjense, defino un escáner, lo voy a poner más grande, ¿sí? ¿Qué es lo que hago? Creo un escáner. Hasta esta altura ustedes saben, ¿no es cierto? ¿Para qué sirve? Para leer por consola. Esto que está acá, simplemente lo utilizo para simular que tenga que presionar una tecla para continuar. ¿Estamos de acuerdo? En realidad el objeto del buffer reader es otro, que no lo van a ver en esta materia, sino que lo van a ver en objeto. Pero yo lo voy a utilizar simplemente para que cuando ustedes elijan una opción, muestre el resultado y se quede esperando, porque si no, ¿qué pasa? ¿Qué pasaba cuando utilizaban el menú? Cuando elegían una opción, por ejemplo, calcular el coseno, mostrar el coseno, y les volvía a dibujar todo el menú y se tenían que empezar a ir para arriba para ver qué es lo que... ¿Sí o no? Bien, ¿estamos de acuerdo? Bueno, entonces, después está la opción, ¿sí? Está la opción, ¿sí? Y esta parte que está acá, ¿sí? Esta parte por ahora ignórenla, esto donde dice try y esto ignórenlo, sino que quédense con esta parte. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que hace esa parte?
dibuja el menú y está dentro de un do para que haga, itere hasta que la opción sea igual a 3. Esa parte la bien, ¿sí? Opción, ¿sí? ¿Qué hace scanner.nextIn? ¿Sí o no? ¿Estamos bien? Bien. Entonces, en el caso de la opción sea 1, ¿qué tenía que hacer? Sumar. Fíjense, acá pongo que se le ingrese el primer número. Entonces, ¿cuáles serían las clases que resuelven nuestro problema? Acá tenemos constante, dispositivo, círculo y test dispositivo. ¿Cuáles serían? De esas cuatro, ¿cuáles son las que resuelven nuestro problema? ¿Cuáles tres? Exactamente, ¿sí? Esas son. El test no resuelve el problema, eso es para probar que las otras clases funcionan. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien, entonces ahora sí, esto como base, ¿sí? Lo vamos a utilizar. Voy a crear, ¿cómo empezamos a crear nuestros proyectos? ¿Sí? Voy a crear un nuevo proyecto, ¿sí? Que va a ser un Java Web. ¿Estamos de acuerdo? Un Java Web. De ese Java Web voy a crear un Web Application, ¿sí? O sea, esa es la diferencia con la forma que veníamos haciendo nosotros hasta ahora. Esto es lo que nos va a habilitar crear páginas web y también utilizar las tecnologías correspondientes, ¿sí? Ahora, yo lo voy a llamar a esto, ¿sí? Lo voy a llamar Vega celulares, en este caso, pero web. No sé por qué le puse celulares si al final no lo usé como celular. Pero bueno, estamos celulares web. A propósito, después ustedes van a ver por qué, ¿sí? Bien. Fíjense que acá se diferencia de las otras ventanas. En la otra ustedes ponían el nombre y chao, se abría y con esto continuábamos. Acá lo que le está pidiendo es que ustedes elijan el servidor web. Y esto que está, que dice Content Pack, significa cuál va a ser el nombre de la carpeta esta que está acá, ¿sí? Entonces, si ustedes ponen en el URL esa dirección con ese nombre del proyecto, lo que va a abrir la página principal. ¿Estamos de acuerdo? Significa más cosas, pero dejémoslo ahí. Después vamos a entrar en detalle, ¿sí? Y acá, ¿qué tecnología de Java vas a utilizar? ¿Sí? Que la dejamos por ahora como está por defecto. Bien. Ahora se abre otra ventana, ¿sí? Donde nos pide qué tecnologías vamos a utilizar nosotros en nuestra aplicación web, ¿sí? Nosotros vamos a llegar a ver esta y esta en esta materia, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que utilizar? JSF. ¿Qué es JSF? Es un framework de tecnología Java que nos va a permitir a nosotros crear las aplicaciones web de una manera más sencilla que si le tuviéramos que hacer con lenguaje puro de Java, y además de que las páginas web van a poder ser enriquecidas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Siempre y cuando utilicen la versión .2.2 como mínimo, ¿sí? Si utilizan la anterior, están fritos. ¿Estamos? 2.2 como mínimo, ¿sí? Y esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, por lo menos tenemos que elegir esa, ¿sí? Y dentro de ella, nosotros podríamos elegir estos componentes. ¿Cuál? ¿Prime Faces, Eye Faces o Rig Faces? Nosotros, ¿cuáles vamos a ver? Prime Faces. ¿Estamos de acuerdo? El problema que tenemos acá es que esta versión que viene con el IDE 8.2 es la versión 5 y ya está para descargar la 6.2. Entonces yo lo que normalmente recomiendo es que no lo tilden, que lo dejen con JSF solo y luego ustedes le asignan en forma manual, agregan la biblioteca de Prime Faces, que es lo que voy a hacer ahora yo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, entonces se crea el proyecto. Fíjense que demora un poco más, ¿sí? que una aplicación Java común, ¿sí? Y ¿qué es lo que te arma? Te arma el proyecto, que ahora es un globito de color azul para indicar que es una aplicación que se va a usar por la red, ¿sí? Y tenemos nuestro paquete de archivos fuente, pero a su vez tenemos una carpeta donde nosotros vamos a colgar las páginas web
Dentro de esa carpeta hay una carpeta especial que se llama WebInf, donde va a estar el archivo de configuración principal de la aplicación web, que ese nadie tiene que poder acceder, por eso está dentro de esta carpeta. Cuando ustedes desplieguen esto en una aplicación web y alguien quiere entrar a esta carpeta, no va a poder entrar, porque todo lo que esté dentro de esa carpeta está oculto, está inaccesible, ¿sí? También va a tener un archivo de contexto, que es el que va de donde va a sacar algunas cosas, ¿sí? Para indicar cómo tiene que ser el comportamiento cuando ustedes lo suban a la aplicación web. Fíjense que tenemos, ¿sí? Tenemos ya colocado el paquete en la biblioteca de JSF2, la biblioteca del JDK, o sea de Java, y un linkeador o enlace para simular dentro del NetBeans, que nosotros estamos utilizando el Tomcat. ¿Estamos? El NetBeans tiene un simulador de Tomcat dentro, que utiliza todo lo que está instalado en el Tomcat real. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nosotros podemos hacer varias cosas, ¿sí? Pero lo principal es que para poder crear una aplicación web de esto es que necesitamos estos paquetes como mínimo. Nosotros dijimos, entonces yo le voy a copiar, 1, 2, 3, voy a hacer copiar, mentira, ¿sí? Eso dice pastear, paste, pegar acá. Listo, ya tenemos, ¿no es cierto? O hacer esta parte o hacer esta parte, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente se debería hacer? Empezar por esta parte, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Crear un management que tome las cosas que está acá y le pueda devolver las cosas aquí. ¿Estamos de acuerdo? O podríamos empezar por la página web y después dejar las dos descolgadas y crear el nexo, ¿sí? Entonces tenemos que crear el management, ¿sí? Voy a crear botón derecho. ¿Cómo trabaja Java? Me voy a ir al paquete de aquí, voy a ir botón derecho, nuevo, y me voy a ir acá donde dice JSF Management, que si ustedes lo están usando por primera vez no le va a aparecer, entonces se van a ir acá donde dice otro, y van a ir a la categoría Java Server Faces, ¿estamos? Y dentro de la categoría Java Server Faces obviamente van a elegir el JSF Management. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Le van a poner un nombre. Nosotros siempre le solemos colocar como nombre, ¿sí? El nombre de la funcionalidad, el de la página, seguido con la palabra form, porque esto va a simular todos los formularios que están en la página, ¿sí? Ya vamos a ver qué quiere decir eso, ¿sí? Entonces nosotros lo vamos a llamar, yo voy a llamar, por ejemplo, dispositivo científico for BIM. ¿Estamos de acuerdo? Forming. ¿Estamos? ¿Sí? Y lo voy a colocar en el paquete aplicación controlador BIMs Forms. ¿Sí? ¿Estamos? Y acá, donde dice Scope, ahí nosotros vamos a utilizar View, clase Java. Fíjense, esta clase Java que va a tener la capacidad de poder conectarse o interactuar con la página web. Bien, van a hacer que implemente serializable. Eso es recomendación del estándar para utilizar JSF. ¿Estamos? No lo hacen y puede ser que funcione bien, como puede ser que en algún momento funcione mal. ¿Sí? Yo preferiría que no se arriesguen. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Normalmente, ¿cómo ustedes van a establecer la relación con el objeto de la capa del dominio? ¿Sí? La forma más sencilla es que ustedes hagan que este tenga un atributo de tipo de la clase del dominio, ¿sí? En realidad sería más conveniente que ustedes primero creen una interfase para que esté desacoplada, ¿no es cierto? Pero por ahora lo vamos a usar así, ¿sí? Private. Entonces, ¿cuál es la clase que tenemos que utilizar? El dispositivo científico, ¿no es cierto? Entonces voy a utilizar dispositivo científico. Dispositivo científico. ¿Qué es lo que está faltando si creo el dispositivo científico? Exactamente. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Acá, ¿qué tienen que hacer? Obviamente, comentar, ¿sí? Se lo dejo a ustedes. Y además,
¿Qué habíamos comentado siempre cuando si era un atributo de tipo objeto? ¿Qué es lo que teníamos que hacerlo? Para que puedan utilizarlo. Para que no les tire null pointer exception. Inicializarlo. ¿Dónde estaban inicializando ustedes hasta ahora? En el constructor. Bueno, por hoy lo vamos a seguir dejando ahí. Entonces, dispositivo científico, new, dispositivo científico. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué es lo que tiene que poder llegar a realizar este dispositivo, este formulario, este dispositivo científico? Es poder sumar o poder calcular la superficie. Por lo tanto, para que pueda devolver el resultado de calcular una superficie, ¿qué es lo que vamos a tener que utilizar? Un método. ¿Sí? Supongamos que vamos a hacer el del cálculo de la superficie. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que devolver? Double. ¿Sí? Obtener superficie del círculo. ¿Estamos? ¿Qué tiene que hacer? Return dispositivo científico obtener superficie. ¿Estamos de acuerdo? El radio tiene que venir de algún lado. Por ejemplo, private double radio. ¿Se entiende? Lo leemos ahí. Ahora, si lo definimos así, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué le falta al radio? El get y el set. No hay mucha vuelta que darle, chicos. Ahí. ¿Lo ven? Generate. ¿Estamos? Finalmente, obtener superficie implicaba setear el radio y devolver ese valor. Listo, ya estaría. Vamos limitándolo ahí. Página web. ¿Sí? ¿Qué es lo más lindo de hacer este tipo de aplicaciones? La página web. Entonces tengo que crear la página web. Me voy acá. Yo voy a utilizar directamente la página de inicio. ¿Estamos de acuerdo? O sea, cuando ustedes crearon el proyecto ya le puse una página de entrada. ¿O quieren que cree otra página? ¿Creamos otra página? Bueno, creamos otra página. Nuevo JSF Page. Si no está, ¿qué tienen que ir? A Other Java Server Faces. JSF Page es lo primero que está. ¿Estamos? Y le voy a poner, ¿sí? Le voy a poner cálculo superficie. Sí. Muy largo, ¿no? Pero bueno. ¿Estamos? Fíjense que está tildado como Facelet, porque de esa manera, como les decía, lo que estamos por crear es una página para JSF Java Server Faces. Bueno, ahí está la página. Podríamos utilizar puro JSF, pero nosotros dijimos que ¿qué es lo que vamos a utilizar? Prime Faces, porque permite crear componentes visuales más atractivos que los de JSF. Entonces, acá tenemos dos situaciones. Podemos hacer botón derecho e irnos a las propiedades y ahí irnos a las librerías o libraries o bibliotecas. Fíjense que está JSF2 nada más. Entonces, acá presionando Add Library, tienen que agregar la biblioteca de Prime Faces. ¿Sí? Que fíjense que yo dije que yo tengo hasta la 6.2. Agarro, la agrego, le doy OK y aparece acá. ¿Sí? Fíjense que en Libraries me aparece que está. ¿Sí? Otra forma hubiera sido que yo haga botón derecho, presione Add Library y hubiera aparecido la misma ventana y lo seleccionaba. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que me va a permitir eso? Si yo quiero empezar a diseñar utilizando, por ejemplo, Prime Faces, yo podría dibujar lo que se llama, por ejemplo, un panel, que es básicamente un dibujo que hace en la página web, ¿sí? Que te pone un encabezado con un color y que vos podés poner un título. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y JSF no tiene paneles, pero Prime Faces sí. Y los componentes visuales Prime Faces siempre van a empezar con la letra P, no con la H. ¿Estamos de acuerdo? Entonces fíjense que yo voy a elegir panel, le voy a dar Enter y lo voy a dejar así. Igual que en la anterior, para indicar que el panel empieza acá y finaliza acá. ¿Sí? Observen además que
todos los componentes visuales, las etiquetas o tags, se les llama más propiamente dicho, ¿sí? Cuando finalizan de esta manera, al principio del tag, al lado del menor, le pone una barra, ¿sí? Para indicar, inicia en la línea 10, termina en la línea 12, o inicia en la línea 10 y está terminando en la línea 15, ¿se entiende? ¿Dónde empieza este componente? Ahora, fíjense que cuando yo hice eso, no sé si quedó claro, pero, a ver, lo vamos a hacer. Ahí está. Fíjense que estoy escribiéndolo y cuando le di Enter, no cuando le di Enter, panel, ¿sí? Y le di Enter, fíjense que me queda de esta manera, ¿sí? Subrayado en rojo. ¿Qué es lo que hago yo acá? Digo, add el namespace primefaces.org, ¿sí? Que lo que hace es agregar este namespace acá. O sea, como que importa de dónde va a extraer los componentes visuales. Y por lo tanto, entonces ya no va a tirar error. ¿Lo ven? Esto lo que aparece en verde se llaman atributos, ¿sí? Esto sirve para poner el ID sirve para poner un identificador, ¿sí? ¿Sí? El panel del dispositivo. Y esta etiqueta, este atributo, el header, el que me permite a mí realmente ponerle un título. Por ejemplo, formulario para calcular la superficie de un círculo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, cálculo de superficie, botón derecho, run file, ¿sí? Por ejemplo. Entonces fíjense que acá abajo empieza a moverse el IDE y se abre otra ventanita donde dice Apache Tomcat. Esta ventana es el emulador que les decía yo del servidor web del Tomcat. Entonces cuando termina de desplegar, lo que hace es ejecutar la aplicación en una página, en el browser. Fíjense que acá arriba aparece la URL donde indica dónde está ubicado el servidor web y dónde está creada la aplicación. Y fíjense que se acuerdan que le habíamos puesto como título superficie. Bueno, eso es lo que aparece. Y esto que está acá es el panel. Ustedes pueden elegir en cuál de todos los browsers va a mostrar la salida. Yo normalmente siempre pongo el Chrome, ¿sí? Entonces, si yo vuelvo a hacerle acá de nuevo run file, ahora va a demorar menos porque ya está desplegado el Tomcat, ¿sí? Pero fíjense que ahora me lo muestran en la página web que genera lo mismo básicamente, ¿sí? Pero está el panel, ¿sí? Ahora, a medida que nosotros vamos agregando cosas, ¿sí? Se va a ir renderizando, ¿sí? Algo que nosotros vamos a usar muchísimo es el formulario de JSF, HForm. ¿Por qué? Porque en todos los componentes visuales donde nosotros queramos que se muestren datos, tienen que estar dentro de un formulario. Si ustedes le ponen fuera el formulario, no va a funcionar. Va a hacer cosas raras, ¿sí? Entonces yo ahí lo voy a llamar, por ejemplo, ID FRM dispositivo, ¿sí? Por ejemplo. Fíjense que yo lo guardo. Una vez que está guardado, acá me dice que ha sido desplegado, acá me dice que ha sido desplegado, entonces yo acá lo único que tengo que hacer es volver a recargar la página. Fíjense que visualmente no afectó nada, porque el formulario es algo transparente. Yo voy a colocar una etiqueta, que dentro de Primefaces se le utiliza con el componente visual llamado Output Label, ¿sí? Le voy a poner una etiqueta, le voy a llamar LBL Radio, y le voy a poner otro atributo que se llama value, donde voy a poner ingrese el radio. ¿Estamos? Así. Y fíjense que como esta es una etiqueta que finaliza en la misma línea, lo cierro ahí. ¿Sí? No hago como hice con body, ni con panel, ni con form, sino que la finalizo ahí. ¿Dónde empieza? En la línea 2 y termina en la línea 2. ¿Se entiende? Así se cierran las etiquetas en la misma línea. ¿Sí? Yo vuelvo a guardar esto, fíjense que se vuelve a desplegar acá, cuando se hace cambios únicamente en la página, el despliegue es muy rápido. Vuelvo a la página y fíjense que lo que hace es dentro del formulario me coloca la etiqueta. ¿Se entiende? Ahora voy a colocar otro componente
de prime faces que va a ser el input number. ¿Qué es lo que hace el input number? Me dibuja una caja de texto, un text box que solamente va a poder aceptar números, ¿sí? ID, y le voy a llamar txt radio, ¿sí? Así, y lo cierro, ¿sí? Fíjense que yo hago eso, se vuelve a desplegar, y acá lo que muestra es el componente visual pegado. ¿Estamos de acuerdo? Está recontra pegado porque no hemos configurado que esté separado, ¿sí? Si ustedes, para separarlo, vamos a tener que usar CSS, ¿sí? Otra forma que se suele utilizar, como para ahorrar un poquito de tiempo, es crear dentro del formulario una tabla con la cantidad de columnas según lo que ustedes van a utilizar. Nosotros podemos utilizar de HF, fíjense que este no es un componente prime faces, sino que es un componente de JSF que se llama panel grid. El panel grid renderiza, es decir, cuando lo ejecuta, lo convierte en una tabla. Le voy a llamar, entonces le voy a poner table dispositivo. Y yo le puedo indicar cuántas columnas va a tener, por ejemplo, esa tabla. Por ejemplo, 2 columnas. Y obviamente, ¿qué podría hacer yo? Que coloque estos dos componentes, colocar esos dos componentes dentro de la tabla. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? En la primera columna va a poner este, en la segunda columna va a colocar este otro, ¿sí? Lo guardamos y fíjense que sí me lo separó un poquito, ¿estamos? Muy poquito. Si quieren configurar que se separen más, por ejemplo, pueden utilizar el cell padding, ¿no? Cell padding, ¿sí? El cell spacing, me parece que. Y el cell spacing. Pero vamos a exagerar, mejor lo exagero un poco más para que se vea bien, ¿sí? Y fíjense que entonces ahí se va a ver más separado, ¿lo ven? ¿Sí? Bien. Ahora, si yo coloco automáticamente otro componente, como por ejemplo en este caso voy a utilizar un componente prime faces que se llama command button. ¿Qué es lo que va a renderizar esto? Un botón, ¿sí? Le voy a poner un ID, como por ejemplo btn calcular, ¿sí? Y el value lo que me hace es poner la palabra que va dentro del botón, ¿sí? Calcular superficie, ¿sí? Fíjense que si yo lo dejo ahí, fíjense que me lo coloca. ¿Qué es lo que hace? Como se acabaron las columnas, vuelve a la primera columna, pero en la siguiente fila. ¿Estamos de acuerdo? Y quedó muy separado de lo otro, ¿sí? Bueno, acá me quedaría, por ejemplo, colocar, voy a poner otro output label, ¿sí? ID, para que lo voy a llamar LBL resultado, ¿sí? Que ahí lo que tendría que mostrar es el resultado. ¿Estamos de acuerdo? Acá tendría que mostrarse el resultado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Si yo acá ingreso 3, o por ejemplo 23,6, ¿sí? ¿Estamos? Me tiene que calcular la superficie, ¿sí? ¿Estamos? Bien. Otra cosa que tiene el input number de bueno es que ustedes pueden indicarle, por ejemplo, la cantidad de números decimales. Decimal place, 2 lugares, por ejemplo, que muestre 2 decimales nada más. Pueden indicarle cuál va a ser el separador de miles, que para nuestro caso nosotros separamos para miles el punto. Y el separador de decimales, el decimal separator, para que tome la coma, ¿sí? Podríamos indicarle un número max. ¿Cuál es el valor mínimo que debería tomar? Puede tomar valores negativos para calcular el... Entonces podríamos, por ejemplo, poner acá min value 0 para que no tome números negativos. ¿Se entiende? Un número máximo, etcétera, etcétera, ¿sí? Todo esto hace, cuando se renderice, lo que hace es utilizar las propiedades del componente en HTML, en conjunción con CSS, en conjunción con JavaScript, para configurar estas cosas que nosotros estamos haciendo
directamente con la etiqueta, ¿sí? Nosotros ya habíamos creado nuestro ManageBin, ¿se acuerdan? Acá, el dispositivo científico, dijimos que estaba, ¿cuál era? Nuestro radio, ¿se acuerdan? Entonces yo puedo hacer que se setee a ese valor. Acá es donde yo veo, acá en el input number, voy a utilizar un atributo que se llama value, y usando expression language, ¿sí? Él se llama esto, yo puedo acceder al ManageBin, ¿sí? ¿Cómo se llamaba nuestro ManageBin? Dispositivo científico, ¿no es cierto? Entonces fíjense que voy a empezar a escribir dispositivo científico y me aparece. ¿Y a qué atributo se lo quiero setear? Al radio. ¿Lo ven? Entonces fíjense que como yo creé el ManageBin, yo pude establecer el puente entre la página web y el ManageBin. ¿Se ve? Muy sencillo. Entonces fíjense que ya me cambia. Ahora ya, como está seteado, fíjense que por defecto me aparece 0,0. ¿Por qué? Porque el double primitivo, ¿cuál es su valor por defecto? 0. Entonces por eso aparece ahora el valor. Entonces si ahora yo sí le meto 16, por ejemplo, ese 16 ya está asignado al atributo radio del ManageBin. ¿Se ve? Ahora yo lo que tendría que hacer es cuando presione esto, llamar al método que calculaba el radio, ¿se acuerdan? En la superficie, ¿se acuerdan? Bien, veamos. Entonces fíjense lo que voy a hacer. Acá, ¿dónde tiene que mostrar el resultado? En este, ¿no es cierto? En LBL resultado. ¿Sí? Entonces acá en el value, en lugar de colocar eso, otra vez voy a utilizar el ManageBin, ¿sí? Y voy a decir dispositivo científico, punto, y voy a llamar al método. Entonces ahí, en teoría, eso lo va a mostrar. ¿Y quién es el que lo tiene que disparar? El botón. O sea, cuando yo presione esto, acá se tiene que mostrar ese valor, ¿no es cierto? Entonces acá lo único que yo voy a agregar en el command button va a ser un atributo que va a ser el update, que quiere decir, cuando yo presione, se tiene que actualizar aquel componente. ¿Cuál es el componente que se va a actualizar? LBL resultado. LBL resultado. ¿Se entiende esa parte? Ahora lo ejecuto y después lo volvemos a explicar. ¿Sí? Entonces, fíjense, lo vamos a guardar, se despliega, como dice acá, voy a volverlo a calcular, ¿sí? Lo voy a volver a desplegar, fíjense que ya me está mostrando acá 0. Voy a poner, supongamos 2. Calculo la superficie y me muestra acá la superficie del radio, del círculo, perdón. Esa parte lo voy a editar. Mentira. ¿Se entiende? Ahora, ¿por qué funcionó esto? Vamos de nuevo. Acá en input number, en el value, le asigné que este atributo del ManageBin es el que va a almacenar los valores que yo ponga acá. ¿Sí? Esta etiqueta que está acá se llama LBL resultado y ¿qué es lo que va a mostrar? Lo que devuelva el método, obtener superficie del círculo. Que nosotros ya lo habíamos configurado, lo habíamos creado para que devuelva el valor correspondiente que es la superficie del círculo. Pero ¿quién es el disparador? El botón. El botón que hemos puesto, le hemos agregado simplemente un atributo que se llama update que dice, cuando yo presione el botón, que se actualice el contenido de este componente visual, que es LBL resultado. LBL resultado, ¿qué tiene? ¿Qué es lo único que tiene? El resultado del método. Entonces, cuando yo le digo que actualice, lo que estoy diciendo es mostrarme ahora el resultado de la invocación de ese método. Por lo tanto, fíjense que ahora está funcionando así. ¿Se entiende? Yo le cambio, le pongo 7, calcula la superficie y me muestra la superficie. Obviamente que esta superficie no me la está mostrando formateada. ¿Se entiende? Me está mostrando cualquier cosa. Sería bueno que me la formate como hasta acá. ¿Sí o no? Bueno, para eso, por ejemplo, fíjense, al resultado, ahora lo voy a colocar de esta manera. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que no finaliza en la misma línea, sino que finaliza en la línea 26. Y adentro voy a utilizar otro componente de JSF que empieza con F, que es los convertidores.
yo voy a convertir esa etiqueta que es un string, el resultado es un string, lo voy a convertir en un formato numérico, ¿sí? Y lo que voy a poner acá, simplemente, un type, y fíjense que me da 0, así me aparece, vamos a poner 4, y ahora me aparece ya configurado, ¿ves? Que sí me aparece con la coma, pero en este caso me está mostrando 3 decimales. Entonces yo podría acá, además de ponerle el number, le voy a poner max fraction digits y le voy a poner 2, ¿sí? Entonces fíjense que voy a volver a poner un valor, calcular la superficie y me lo muestra solamente con 2 dígitos. Bueno, ¿sí? ¿Lo ven? Entonces, cosas que uno tendría que programar la mano utilizando el lenguaje Java, acá ustedes pueden utilizar directamente estos componentes. ¿Se entiende cómo viene la mano?